Historia de terror. Perdón por no subir videos, es que se me hace complicado por las tareas, pero gracias por el apoyo, empezamos. De pequeña solía ser una niña tímida y no tenía muchos amigos, pero eso cambió cuando entré a la primaria y conocí a Sofía. Enseguida nos volvimos mejores amigas, nos gustaban las mismas caricaturas y la misma música. También entramos juntas a clases de danza para poder vernos por las tardes. Incluso nuestras madres se volvieron mejores amigas y se juntaban todos los fines de semana para tomar el cafecito y echar el chisme, por lo que nos veíamos prácticamente todos los días. Realmente tuvimos una gran infancia y fue así por varios años. Hasta que, un verano antes de entrar a la prepa, la mamá de Sofía enfermó muy rápidamente y perdió la vida. Mi mamá y yo tratamos de estar ahí para apoyarla, pero después del funeral casi no la vimos. Parecía no querer salir de su casa. Yo la entendí, así que no la quise presionar demasiado y le di el espacio que necesitaba. El primer día de prepa, volví a verla en la escuela, nos tocó ir en el mismo salón. Yo estaba algo nerviosa, pues tenía varios días sin hablar con ella y no sabía cómo estaba. Para mi sorpresa, todo continuó igual entre nosotras. Ella siguió siendo mi mejor amiga de toda la vida y seguimos pasando todo el tiempo juntas en la escuela. Todo seguía igual, pero algo parecía diferente en su comportamiento. Además, dejó de asistir a clases de danza por las tardes y los fines de semana era muy raro verla. Pasaban los meses y su comportamiento era cada vez más rebelde, escondiéndose en los baños durante las clases, que no le gustaba ni ese tipo de cosas. Yo no me sentía muy cómoda con eso, pero ella era mi mejor amiga y yo quería seguir pasando el tiempo con ella, así que la acompañaba. Un día, durante nuestro último año de prepa, ella me dijo que quería escaparse de la escuela. A mí me daba algo de miedo, para ser honesta, pero acepté. Ella ya había hecho los planes, nos iríamos al terminar la primera clase y así fue. Nos dirigimos a una tienda, no muy lejos de la escuela. Era una tienda bastante grande, vendía jugos y desayunos y también tenían bastantes maquinitas de videojuegos. Así que desayunamos y nos pasamos varias horas jugando maquinitas. Fue un gran día y tenía varios años que no nos divertíamos de esa manera, pero nuestra diversión se acabó cuando nuestros padres llegaron a buscarnos. Les habían hablado de la escuela para decirles que nos habíamos escapado y no tardaron mucho buscando antes de encontrarnos. Mis padres me regañaron. Durante el camino a casa, al llegar le expliqué a mi mamá cómo me sentía y por qué lo habíamos hecho. Ella lo entendió, pero me dijo que aún así tendría que castigarme, ya que debía entender que las acciones tenían consecuencias. Me quitó mi celular y me prohibió salir durante el fin de semana, así que yo estaba muy confundida cuando a la mañana siguiente mi mamá entró a mi habitación para regresarme mi celular y decirme que tenía que hablar conmigo. Parecía bastante alterada. Ella me dijo que mi mejor amiga Sofía había perdido la vida la noche anterior, que encontraron su auto en el fondo de un barranco. Al parecer también la habían castigado, pero ella se alteró bastante, por lo que decidió escaparse de su casa. Tomó el auto de su papá y se fue. Mientras iba manejando perdió el control y se salió de la carretera hacia una caída de más de 100 metros. Yo no sabía cómo sentirme, honestamente no lo podía creer. Mi mamá trató de consolarme y me preguntó que si quería que se quedara conmigo un rato. Yo estaba en shock y le dije que quería estar sola un momento. Cuando mi mamá salió de mi cuarto, yo encendí mi celular. Lo primero que vi fue una notificación de Instagram. Era un video que Sofía me había enviado la noche anterior, así que lo abrí. Al principio era algo extraño, no se veía nada, luego parecía como si mi amiga pusiera su celular en una mesa, y fue entonces cuando se empezaron a escuchar ruidos extraños. Parecía ser su papá regañándola, se escuchaban demasiados ruidos. No podía escuchar lo que su papá decía, pero estaba realmente furioso. Creo que Sofía se sentía en peligro y por eso me mandó ese video para tratar de pedirme ayuda. Lamentablemente yo no lo vi a tiempo. Bajé a la sala de mi casa y le pedí a mi mamá que me llevara a la estación de policías. Al llegar un oficial levantó mi reporte, le conté lo que había pasado, lo que había visto y les dije que pensaba que podría haber sido el papá de Sofía quien le había hecho daño. Pero al tratar de mostrarles el video en mi celular me di cuenta de mi error. El mensaje había sido enviado en modo efímero y yo no podía volver a reproducirlo. Así que los oficiales se rieron de mí y no me creyeron nada.
ya que el papá de mi amiga era un hombre muy respetado en nuestra comunidad. Así que volví a casa con mi mamá, pero yo no estaba lista para rendirme. Así que decidí meterme a la casa de Sofía para ver si podía encontrar alguna pista sobre lo ocurrido. Yo sabía dónde escondían la llave de emergencia, así que no fue difícil. Esperaba encontrar la casa hecha un desastre, pero no fue así. Al entrar todo estaba impecable, ni una pista de lo ocurrido o de lo que había escuchado. Comencé a pensar que tal vez había visto mal el video, pero aún así subí a la habitación de Sofía para ver si encontraba algo más. Todo estaba en su lugar, nada extraño, así que decidí leer el diario que ella escondía dentro de su gabinete de su computadora. En cuanto comencé a leerlo, empecé a llorar. Al parecer toda su vida había cambiado cuando perdió a su madre. Su papá comenzó a comportarse de una forma muy extraña y agresiva, y ella le tenía miedo desde entonces. Yo me sentí muy mal por no darme cuenta de todo lo que había sufrido mi mejor amiga en el último de años. Yo estaba lista para tomar su diario como evidencia y irme cuando la puerta de la habitación comenzó a abrirse. No puede ser, como no escuché el ruido del carro estacionándose o el de la puerta al abrirse. Como no noté que estaba subiendo por los escalones de madera, como no me di cuenta de que alguien se estaba aproximando lentamente detrás de mí, como no noté que el papá de Sofía había regresado a su casa. Me atacó y quedé inconsciente. Al despertar estaba en el sótano de su casa. Lo primero que vi al abrir los ojos fue a mi amiga Sofía. No lo podía creer, estaba ahí conmigo, estaba viva. A pesar de que estábamos atrapadas y en una terrible situación, yo solo podía sentir una gran felicidad al verla. De inmediato comencé a llorar. Ella me dijo que me tranquilizara y comenzó a decirme que ella tenía un celular escondido en una lata de pintura, de cuando su papá la castigaba y la encerraba ahí, pero que ella no podía alcanzarlo desde donde estaba amarrada, así que desde mi posición me estiré para agarrarlo y lo logré. Lo saqué de la lata y llamé al 911 para pedir ayuda. Yo aún estaba bastante débil, así que me desmayé a mitad de la llamada. La próxima vez que me desperté, ya estaba una ambulancia fuera de la casa de mi amiga. Mientras los paramédicos me atendían, un oficial se aproximó para decirme que no me preocupara, que ya estaba a salvo y para preguntarme lo que había sucedido para su reporte. Le conté todo lo que había pasado. Él parecía bastante sorprendido y al terminar le pregunté por mi amiga. Él puso una cara de preocupación y me dijo que en ese momento solo debía preocuparme por mi recuperación. Pero yo insistí y le dije que no lo dejaría irse hasta que me dijera cómo estaba Sofía. Él se sentó al lado mío y dijo que al entrar a la casa habían encontrado el cuerpo sin vida de Sofía junto a mí y que parecía llevar 2 días en ese estado. Ok amigos, la historia que les voy a contar no es mía, es de una de mis seguidoras. Y me pidió que cambiara su nombre porque lo que les voy a contar es algo fuerte que todavía ella va a terapia por eso. Cuando ella iba en la escuelita, les estoy hablando de unos 20 años atrás, ella me envió fotos. Tenía toda la razón, de su curso era la niña más bonita. Y por esa razón casi todos los niños querían con ella. Había uno en especial que siempre era lindo y tierno. Pero cuando llegaron al primer año de colegio, él se le declaró y ella le dijo que solo lo veía como amigo. Porque en verdad ella era lesbiana. Le gustaban las niñas desde que era muy pequeña. Pero nunca pudo contárselo a nadie. Y este chico, a pesar de que le había dicho que no, en muchas ocasiones seguía insistente. Hasta que en una ocasión se pone como brusco con ella y le dice: no entiendo por qué no me aceptas si todas las niñas quisieran estar conmigo y tú no. A lo que ella le dice: pues está bien, te voy a decir la verdad, no me gustan los hombres, me gustan las mujeres. Y desde ese momento él cambió. Dice que la dejó empujando y le dijo: me das asco, qué asco, y cosas así, hirientes. Y desde ahí dice que todos los hombres cambiaron con ella, de lo que antes le abrían la puerta, a veces le regalaban cositas, ahora la empujaban, le cerraban la puerta en la cara, le decían qué asco, nos das asco, ojalá te pase algo. Entonces ella le contó a los papás lo que estaba pasando y los papás fueron al colegio obviamente a reclamar. Los llevaron a dirección y los 2 primeros días dice que ellos actuaron como que estaban resentidos, pero nada más. Ella recuerda que era viernes y siempre se quedaban 2 estudiantes al final de clases a barrer el aula, a levantar los papeles, a arreglar los pupitres, y en esa ocasión dice que la maestra se fue. Y cuando ella estaba barriendo, entran 5 compañeros. Entraron 5 compañeros y el chico que ella había rechazado. Entonces ella creyó que iban a molestar como siempre, pero en esta ocasión fue diferente. Ella trató de defenderse con la escoba, pero fue
muy tarde porque como eran 5, obviamente le iban a ganar. No puedo contarles aquí lo que le hicieron, pero ustedes ya se pueden imaginar. Y cuando le hacían eso, les decían para que se te quite la lesbiana o para que aprendas a no rechazarnos o a no acusarnos. Y si ahora te hicimos esto, te prometemos que si vuelves a contar lo que te hicimos ahora, te irá peor porque la siguiente te vamos a meter la escoba. Dice que ella como pudo, se levantó y se fue al baño a lavarse. Luego fue a la casa y nunca le dijo nada a nadie. Le tocó soportar verlos hasta que acabara el año lectivo. Ella se retira del colegio porque convence a sus papás de que no se siente bien ahí, así que nunca más los vuelve a ver. Hasta que ella con el pasar del tiempo decidió hacerse profesora. Y un día, cuando le toca hacer la reunión de padres de familia, lo ve sentado ahí, como el papá de una de sus alumnas. Y obviamente él también la reconoce. Y ella vuelve a revivir todo lo que le hicieron. Cuando acaba la reunión, ese hombre se queda y le dice: contando historias de terror. Desde que éramos bebés, mi hermano siempre hablaba solo, le preguntaba a mi mamá qué tenía, porque prefería hablar solo que jugar conmigo, y me dijo que no sabía qué tenía y que no le dé importancia. Pero tiempo después era más escalofriante, ya que lo obligaba a hacerle daño a nuestra familia. Una vez, lo vi acostado en el techo y saltando hacia mí, y me mordió la pierna. Yo grité y mis padres lo llevaron a un psicólogo y un año después volvió, y cuando entró a la casa, corrió hacia la cocina y cogió un cuchillo y se lo clavó a papá en el estómago. Corrí con mi mamá y me enterré en el cuarto y llamé al 911, internaron a mi hermano y mi mamá y yo compramos otra casa y nunca supimos más de mi hermano. Cuando tenía 11 años, mi madre y mi padre tenían que ir a una boda, pero no permitían niños, como ellos no tenían mucho dinero para contratar una niñera y no había ningún familiar cercano para cuidarme, no tuvieron de otra que dejarme sola con mi perro hasta que regresaran. Como el evento duraba desde las 5 hasta 3 de la mañana, yo estaba muy emocionada, ya que nunca me quedé más de 10 minutos sola en casa. Antes de que mis padres se fueran, mi mamá me dio una lista de quehaceres. En la lista decía que barriera y trapara la casa, que ordenara mi habitación y que le diera de comer al perro. La verdad, la lista era muy sencilla porque siempre solía hacer eso. Bueno, cuando mis papás se fueron decidí comenzar a limpiar los pisos para tener el resto de la noche libre. Luego le puse el platico de comida a mi perro en la cocina y me subí a mi cuarto para hacer una carpeta con sábanas y hacer una maratón de pelos de terror. Habrá pasado una hora y mi perro no subía a mi habitación, así que decidí ir a ver si estaba bien. Resulta que sí estaba bien, afortunadamente, pero parecía estar buscando algo, lo veía preocupado, pero no le tomé importancia porque tal vez buscaba a mis padres, ya que él los amaba mucho. Entonces le dije que viniera a mi cuarto y me siguió. Habíamos visto 2 películas y escuchamos un ruido extraño que venía desde el cuarto de invitados que estaba abajo. Yo me asusté mucho porque no había nadie y en ese cuarto nadie va nunca, ya que no solemos invitar a mucha gente a casa. Luego mi perro empieza a ladrar y se va a investigar abajo. Entonces yo me asusté más y empecé a llamar a mi mamá, pero no respondía, y también llamé a papá, pero él tampoco respondió. Entonces decidí calmarme y me puse los audífonos para escuchar música, hasta que escucho un grito muy fuerte que venía de abajo. Así que tranqué la puerta de mi cuarto y llamé a la policía. Recibí una llamada de mi esposo anoche, pero él lleva muerto 6 meses. Hace unos días, mientras estaba en la sala, sonó mi teléfono. Eché un vistazo y me di cuenta que era una llamada del número de Mark. Era una voz familiar, la voz de Mark diciendo: oye cariño, soy yo. Te extraño mucho. Mark, ¿de verdad eres tú? Pero a las pocas horas la llamada se cortó. Sin embargo, las llamadas siguieron, todas siempre a la misma hora. A medida que pasaban los días, las llamadas se volvieron más extrañas. Mark comenzó a hacerme preguntas inusuales. Me llegó a decir que él me veía a través de las ventanas, o que en las noches abría la puerta de mi habitación y me vigilaba. Mientras duermes, nunca digas que estás soñando. Es muy común que yo tenga sueños lúcidos. Ya sabes, esos donde estás consciente que estás soñando, por lo cual puedes controlar todo. Siempre me habían dicho que cuando tuviera este tipo de sueños, nunca dijera, sé que estoy soñando. Yo no entendía por qué no debía decir esas palabras, pero me dio mucha curiosidad y ahora me arrepiento. Hace un par de días me acosté. Soñé que estaba en una cena familiar
Yo podía controlar todo, pero me acordé de esas palabras y las dije en voz alta. Sé que estoy soñando. En ese momento todos los personajes de mi sueño me voltearon a ver y sus ojos se pusieron negros. No me apartaban la mirada, parecía que querían hacerme daño. Lo último que recuerdo de ese sueño es que una de las personas me dijo: no, esto no es un sueño, es real. En ese momento me desperté, pero ahora les pregunto a ustedes, ¿alguien sabe qué significa eso?